Gotta take a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Mountain I must climb feels like the world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine. It keeps me warm as life grows colder. Ahora sí, 31 minutos pasaron ya de las 10 de la noche y como cada día martes estamos con nuestro segmento de Palabra Invertida con nuestro psicólogo Javier Del Ponte. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Esa cara porque dije nuestro psicólogo, porque no sos mi psicólogo. Claro, te vi la cara. Bueno, estamos tratando de establecer una conexión, pero todavía no lo logramos, así que vamos evidentemente tenemos algunos problemas técnicos con la conexión a internet, ¿no? O de Instagram. Bueno, sí, porque por Facebook sale perfecto. Bueno, Instagram, a ver si por favor, digamos, se ponen soluciona las conexiones. Vamos a primero los saludos. Primero los saludos, por supuesto. Bueno, como siempre y todas las semanas está Daniela del otro lado, así que saludos a ella porque está haciendo el aguante. Muy particularmente y en especial a Osvaldo Croce, que es colega, analista, vecino, digamos, y que me anticipó que iba a estar escuchando el segmento por la temática específica que vamos a estar trabajando. Al amigo acá, Walter Carreras, que está haciendo la compañía, por supuesto, y que siempre tenemos mucho para charlar. Así que, y bueno, y a todos los que están del otro lado, escuchándonos muy silenciosamente. A Lea Medina vamos a mandar un saludo, que recién me mandó un comentario del video. Exactamente, estaba ahí estaba por sacar el nombre de Lea porque incluso vamos a hacer la referencia, una pequeña digresión del segmento con el anterior que fue el de Amparo, ¿no? Bien, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hacer primero una introducción, no voy a decir de qué, y después vamos a ir como dilucidando cuál sería el tema, cuál sería esa palabra que estamos buscando, ¿sí? Voy a empezar el análisis y les voy a dejar ese trabajito para el final. ¿Bien? Ok. Cuando nos ubicamos en la época del feudalismo, ¿sí? Podemos pensar inmediatamente esos pequeños territorios, ¿sí? Que eran los feudos. Teníamos al señor feudal, teníamos a una pequeña milicia que defendía el territorio delimitado por el señor feudal, algunos granjeros, digamos, que justamente trabajaban las tierras para ese señor. El modo en que se relacionaba esta gente con el señor feudal estaba situado a partir de la relación de vasallaje. Había un cierto contrato, digamos, sellado entre estos, ya sea, digamos, agricultores o la milicia. Vean que era un contrato de por vida en el cual se prestaba este servicio y la vida, por supuesto, al señor feudal, y el señor feudal les daba, digamos, esta porción de tierra para trabajar y un lugar donde vivir, mientras los otros o prestaban su trabajo o prestaban su cuerpo como defensa. Bien, el problema de la época feudal es que había muchísimos feudos, es decir, eran pequeñas porciones de tierra y mucha cantidad de señores feudales. Por lo tanto, la cantidad de guerras en la época feudal era guerra constante de un feudo contra otro feudo. En el proceso de la constitución de los estados, de los grandes estados, lo que ocurre es vamos a decir así, una transferencia, ¿sí? Una transferencia de autoridad. Es decir, los feudos empiezan a delegar en una autoridad superior, ¿sí? Que podríamos llamar el monarca, ¿bien? Y este monarca lo que hace es justamente nuclear a gran cantidad de feudos. Por lo tanto, había territorios muchísimo más grandes que estaban nucleados bajo una sola autoridad, ¿sí? Fundamentalmente, esta delegación de autoridad implica la delegación de la violencia. ¿Quién monopoliza el ejercicio de la violencia? En vez de estar peleando los señores feudales entre ellos,
teníamos un rey, un monarca, ¿sí? Que nucleaba entonces grandes cantidades de feudos, ¿sí? Y entonces un ejército mayor, ¿bien? Por lo tanto, había, podríamos decir, paz entre los diferentes y pequeños feudos, ¿sí? Por esta delegación de la violencia, ¿bien? En términos teóricos, en términos puramente teóricos y abstractos, la constitución del Estado, ¿bien?, supone la transferencia del uso de la crueldad y de la violencia a una autoridad, ¿bien? A una autoridad que ponemos por sobre nuestras cabezas, es decir, a una autoridad a la que nos sometemos también, ¿sí? En esta delegación del poder, del ejercicio de la crueldad y de la violencia, nosotros mismos nos sometemos a la autoridad que nosotros mismos estamos poniendo, ¿bien? Ahora, nos resignamos la posibilidad de ejercer esa violencia, ¿bien? Por tanto, en una sociedad, podríamos decir, democrática actual, ningún ciudadano, ¿bien?, puede ejercer por sí solo la violencia y eso solo queda reservado al Estado, ¿bien? Ahora, tenemos un problema. Si la concentración de la violencia, del uso de la crueldad legitimada en esta transferencia a una autoridad superior, es para uno solo, ¿cómo hacemos para controlar semejante poder? ¿Bien? Porque cualquiera podría aplastarnos entonces y detenta y monopoliza la violencia, ¿bien? Y que no sea una dictadura. Exactamente, que no sea una dictadura. Entonces, ¿cuál es el recurso? Y yo supongo que sería que la gente se pongan de acuerdo. ¿No? Bien, sí, tiene que haber un acuerdo. Pero el con acuerdo pueblo, tiene que estar... Porque ¿dónde queda el pueblo? Estábamos hablando cuando hablábamos de feudo y de cosas, y de soldados, y de hay un medio, un intermedio que no son ni una cosa ni la otra, que es el pueblo. Bien, el pueblo tiene que ponerse de acuerdo, claro. Pero en un Estado democrático ese acuerdo implica, ¿sí?, hacerlo mediante representantes. Y los representantes tienen que realizar, digamos, o construir un recurso que justamente regule, organice y legitime el uso de ese poder que es justamente la violencia. Y vamos a decirlo con todas las letras, violencia y crueldad. ¿Sí? Claro. Bien, sí. ¿Cómo lo podemos hacer con la creación de la ley? La ley es el recurso que puede justamente regular, aminorar el ejercicio de la violencia por parte del Estado. Traducido a términos técnicos, todas las garantías procesales, ¿sí?, que hoy podemos conocer, por ejemplo, la defensa en juicio, ser juzgado por alguien parcial, es decir, por alguien que no te conozca. Los poderes que conforman el Estado, legislativo, ejecutivo y judicial. Que en su división y en su, a su vez, contacto, porque si bien hay independencia entre un poder y otro, hay contralor también de un poder a otro. Claro. Por lo tanto, supone, ¿sí?, que esta autoridad queda dividida en tres partes. El que juzga no legisla, el que legisla no gobierna y el que gobierna no juzga tampoco. Es decir, ¿bien? Eso es la democracia. Bien, sin embargo, el legislativo puede controlar al ejecutivo, el ejecutivo puede tener alguna influencia sobre el judicial y el judicial también puede pedir, digamos, además de su autonomía, por supuesto, digamos, puede pedir ciertas explicaciones al Poder Ejecutivo. Entonces hay una... Y ni hablar de lo que no se sabe. Por supuesto. Entonces, en términos puramente teóricos, la ley viene, de alguna manera, a regular el ejercicio de esta violencia que hemos delegado a una autoridad superior. Así Bien, es. En este punto, creo que es importante plantear el ejercicio de la violencia en el sentido de que el Estado puede obligarte a realizar algo que vos no querés, a lo que podríamos llamar el terror. Cuando el poder, el ejercicio brutal y excesivo de la violencia por parte de la autoridad a quien uno delega ese uso trasciende la norma, trasciende la legalidad que lo regula, excede aquellos límites que le son impuestos como condición de uso, ¿sí? Es decir, yo te doy el arma pero te pongo la condición de uso. Cuando se produce esa transgresión, la violencia se transforma en terror. Y como todo sufijo que termina en ismo, supone un movimiento, un temblor
y el terror se transforma en terrorismo. Claro. Es decir, es el horror avanzando a pisotadas y hace temblar el piso. ¿Sí? Sí, Ahí estaba pensando tenemos lo que está justamente ocurriendo hoy en el Latinoamérica, ¿no? En Venezuela, que tiene mucho que ver con esto que vos decís. Cuando el poder pasa a ser casi una dictadura, cuando el pueblo pasa a estar en manos de la decisión de alguien, y cuando los poderes que deberían funcionar por sí mismos tampoco funcionan. Entonces hay una línea muy delgada que divide ese supuesto poder que tienen a una dictadura. En el caso de la dictadura, lo que diferencia la dictadura de la democracia fundamentalmente es la posibilidad de discutir y sostener la diferencia. Claro. ¿Bien? Sin lugar Y que a dudas. justamente el poder está repartido. Digamos, en el caso de la dictadura, como en el caso, digamos, de los estados monárquicos, Ujú. el monarca detentaba la posibilidad de escribir la regla, de cancelar la regla, de gobernar y de, a su vez, de juzgar. Es Claro. decir, concentraba los tres poderes, digamos, el paso de los estados monárquicos a los estados justamente llamados, digamos, de derecho, Sí, sí. supone la división de los poderes, por lo tanto la regulación. Hay algo interesante, por ejemplo, en nuestro derecho, y que es que la reforma de nuestra ley suprema, que es de la Constitución Nacional, supone la creación de una comisión especial para la reforma de esa Constitución. Bien, esa comisión puede reformar la Constitución sin ningún tipo de, vamos a decir así, de imposiciones. Es decir, ni el presidente, ni nadie, ni ningún juez, ni ningún legislador le puede decir sobre qué reformar y cómo reformar. Ujú. Una vez constituida esa comisión tiene prácticamente, digamos, movilidad absoluta para instituir la ley, pero una vez que crea esa nueva ley, se disuelve. Es decir, que no puede sostenerse como comisión. Bien. Una vez instituida, ya queda la ley en esa posición, por lo tanto, supone, digamos, cierta estabilidad y de aquello que regula, del elemento regulador, ¿no? Claro. Ahora, el problema es cuando el elemento regulador, ¿sí?, no es estable. Justamente cuando por cualquier motivo uno lo puede trascender, lo puede destruir, y eso es lo que sucede en los estados que van del terrorismo a la dictadura. Es decir, Ujú. la dictadura es el anulamiento de todo tipo de diferencia, de sostenimiento de la diferencia y la imposición de un solo punto de vista, ¿sí?, a costa del uso excesivo y brutal de la violencia. Por eso hay que separar muy bien cuando dicen tan libremente esto es como una dictadura. No es como una No. dictadura, en lo más mínimo. Los que vivimos una dictadura sabemos que no es así. Hay gente que tiene como un mal recuerdo aparentemente. Pero justamente hay que hacer marca acá, porque si bien y efectivamente, o por lo menos en los papeles, no se trata de una dictadura, hay que ver de hacer marca en las prácticas que son dictatoriales. Ah, obvio. Porque No deberían hay existir esas muchísimos ejemplos en donde podríamos plantear que con una cinturita legal hubo un avance de un poder a otro. Y eso tiende a la confluencia y a la concentración del poder. Y cuando la ley es transgredida sin ningún tipo de miramientos, ahí no hay nada que regule a la bestialidad del poder, es decir, al uso indiscriminado de la violencia. Ujú. Y por tanto, digamos, ahí podemos hacer la referencia a la palabra que Lea había planteado la vez pasada, que yo la Claro. trabajé en el sentido de amparo, pero ahora podemos retomarla como desamparo. ¿Cuándo hay desamparo? Cuando la ley que debe regular, que debe marcar justamente los marcos sobre los cuales puede ejercerse Ujú. esa violencia, es decir, marcos legitimados y legales sobre el ejercicio de la violencia, parece ser pisoteada. En el momento en que es pisoteada, no se puede pensar el amparo sobre, o sea, que ningún ciudadano pueda estar amparado. Justamente Claro. estamos desamparados porque no hay nada que detenga la bestialidad. ¿Bien? Ahí podemos retomar ese punto que había planteado Lea. El desamparo, podemos pensarlo de esa manera, cuando no hay nada que regule el avance de la crueldad, el avance de la violencia. Y voy a hacer una digresión y con esto termino un segmento un tanto especial, digamos, ubicado en... contextualizado, mejor dicho, digamos, en los acontecimientos recientes. Cuando uno observa
la definición de diccionario de desaparición, dice acción de desaparecer. Y cuando uno piensa en acción de desaparecer, tiene que entender inevitablemente que es alguien que la realiza sobre sí mismo, ¿sí? Ajá. Ahora, la diferencia con desaparecido es que ese sufijo indica relación de pasividad con la acción. Es decir, no me desaparecí, fui desaparecido. Claro. Y en ese sentido, uno puede pensar el exceso en el uso de la violencia. Ahí no hubo violencia legitimada. Claro. Aquí Lea Medina nos manda un mensaje que dice: es así, Javier, estamos sintiendo el desamparo. Y Lea obviamente que padeció en carne propia, ¿no? La desaparición de su hermano, que actualmente sigue buscando día a día, porque creo que no para. Esa búsqueda es continua y constante de ese ser que no se encuentra. Lo único que voy a decir para cerrar es: no perdamos la humanidad bajo la excusa del partidismo, por favor. Recuperemos esa posibilidad de efectivamente hablar, que el diálogo y que la discusión no sea una consigna de campaña utilizada por algunos como un recurso meramente retórico para generar votos, sino que efectivamente se pueda producir un diálogo. Un diálogo y una discusión supone el sostenimiento de la diferencia y no pegar el manotazo e irme de la mesa o desaparecer gente cuando no opina igual que uno, ¿sí? Aparte, no nos olvidemos lo siguiente: hubo contracción de deuda y Argentina ha puesto como garantía de esa deuda recursos naturales y territorio que justamente, digamos, estaba siendo reclamado, digamos, por poblaciones originarias. 2 puntos para tener en cuenta respecto de los acontecimientos recientes. Me parece muy bien, Javier. ¿La palabra entonces era? La palabra era violencia. Bien. ¿No? Violencia en este Quedó sentido, claro. Legitimada y no legitimada. Gente, agradecemos los comentarios. Bueno, la transmisión arrancó tarde, pero hubo unos cuantos ahí que se fueron enganchando. Lucía, González, Mamanu, Lalugar, Dante, todos ellos se fueron enganchando. Bueno, saludos para todos. Y bueno, Lea, que sigue escribiendo mensajes, le agradecemos por supuesto. Y le quiero decir a la gente que está escuchando que si se quieren contactar con Javier Del Ponte, nuestro psicólogo psicoanalista, lo tienen que hacer a través del 153 66 4491. Repito, 153 66 4491. Ahí lo pueden llamar y tienen una consulta con Javier, obviamente, cuando ustedes quieran o cuando lo necesiten. Lo que terminó cerrando el día del mensaje es, obviamente, ¿dónde está Santiago Maldonado? Bueno, sostengamos la pregunta y recuperemos ese sentimiento de humanidad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Gracias Javier. a vos, Julio. Hasta el martes Hasta próximo. la semana que viene. Mil 1330. Las noticias. Servicio informativo.